Dos mujeres jóvenes estaban sentadas en sus camas mirando como si pudieran ver a través de las paredes. No podían hablar entre ellas debido a la barrera del idioma, ya que una era una mujer china de 21 años y la otra una joven de 19 años de la Unión Soviética. Pero cuando un hombre japonés llamado Naokata Ishibashi apareció, ambas comenzaron a coquetear con él. El día anterior él les había dado un espejo. En realidad, solo un pequeño trozo de vidrio, pero era la primera vez en meses que veían sus propios rostros. Los ojos cansados, la piel pálida, las mejillas hundidas. Porque ambas eran prisioneras atrapadas tras los muros del ultrasecreto Proyecto Unidad 731, e Ishibashi era su supervisor. En este video voy a contarte uno de los capítulos más oscuros de la historia humana moderna. Una historia que ocurrió en Japón y que es tan horrenda que las palabras apenas pueden describirla. Así que te advierto, se recomienda discreción. En julio de 1940 estalló una epidemia mortal de tifoidea en Shanghái ocupada por los japoneses. Unos meses después, otras dos ciudades, Ningbo y Suzhou, fueron golpeadas por la peste. La enfermedad se propagó rápidamente, infectando a miles de aldeanos chinos. Pero aquí viene la parte aterradora. Casi ninguno de los infectados sobrevivió. Normalmente sin tratamiento médico, la tifoidea tiene una tasa máxima de mortalidad del 30% y la peste del 60%. Pero la realidad fue mucho peor porque estas bacterias no eran un simple brote desafortunado. Habían sido creadas deliberadamente en laboratorios japoneses y desplegadas como armas biológicas. Soldados japoneses esparcieron 50 kilogramos de bacterias de cólera, 70 de bacterias de tifoidea y bolsas llenas de millones de pulgas infectadas con la peste por todo China. Para que te hagas una idea, una sola bacteria pesa apenas una mínima fracción de gramo. Algunos de estos agentes letales incluso fueron lanzados desde aviones con operadores especializados a bordo filmando toda la operación. Así los altos mandos que financiaban los experimentos podían ver con sus propios ojos el horror que provocaban. Y eso fue solo el comienzo. Cuando los japoneses infectaron la ciudad de Changchun con cólera, ofrecieron a sus enemigos una supuesta vacuna. Desesperadas por salvar vidas, las autoridades chinas aceptaron la ayuda. Pero se trataba de una macabra trampa, porque las jeringas no contenían vacunas, sino bacterias vivas y mortales. Y eso era apenas una pequeña parte de los experimentos humanos realizados bajo la infame Unidad 731, el mismo programa secreto en el que trabajaba Naokata Ishibashi. Sin embargo, la historia sombría de este departamento comenzó en 1932, cuando un joven microbiólogo talentoso y médico militar, Shiro Ishii, instó al alto mando japonés a iniciar investigaciones sobre armas biológicas. Durante 2 años, Ishii viajó por el mundo recopilando información sobre los avances de otras naciones en ese campo. Volvió convencido de que Japón se estaba quedando peligrosamente atrás. ¿Y cómo crees que respondió el gobierno? Le entregaron financiación, y mucha. Suficiente para construir una instalación entera dedicada a la producción de armas biológicas. Para minimizar el riesgo a los ciudadanos japoneses, eligieron un sitio en Manchuria, una región remota y mayormente rural del este de Asia que en ese momento estaba bajo control japonés. El ejército tomó a la fuerza las tierras, desalojando violentamente a los residentes locales. Allí construyeron un complejo fuertemente fortificado parecido a un castillo, y esas altas murallas y torres de vigilancia estaban ahí para evitar que alguien escapara. Aún peor, todos los trabajadores chinos obligados a construir el complejo fueron asesinados una vez terminado el trabajo para que no quedaran testigos. Los habitantes pronto comenzaron a llamar al lugar maldito. Se propagaron rumores de gritos escalofriantes que salían de su interior y la gente veía cómo entraban prisioneros, pero nunca salían. 2 años después de que se completara el complejo, una tormenta poderosa provocó un cortocircuito en la cerca eléctrica que lo rodeaba, y varios prisioneros desesperados lograron escapar. Así que temiendo que la verdad llegara a los oídos de la población local, Ishii dio la orden de incendiar por completo el sitio. Sin embargo, ese no fue el final. La operación simplemente se trasladó a una nueva base en Pingfang, solo que esta vez se convirtió en el mayor centro de investigación de guerra biológica de la historia. El nuevo complejo se extendía por 1.5 hectáreas, diseñado como una cuadrícula de edificios conectados por pasillos oscuros. Un corredor central dividía el complejo en secciones oriental y occidental, y en cada una había una prisión especial de ladrillos de 2 pisos con capacidad para albergar hasta 400 personas. Prisioneros políticos, prisioneros de guerra y con mayor frecuencia civiles inocentes de Manchuria. Cada vez que Ishii se quedaba sin prisioneros, ordenaba a sus soldados que atacaran las aldeas cercanas, y ellos obedecían secuestrando hombres, mujeres e incluso niños. Los únicos que dejaban atrás eran los ancianos, los débiles
débiles y los enfermos, no por compasión, sino porque los prisioneros debían estar sanos para los experimentos. Shiroishi llamaba oficialmente a la Unidad 731 Departamento de Prevención de Epidemias, pero en realidad era todo lo contrario. Uno de sus objetivos principales era desarrollar nuevas cepas de bacterias letales para la guerra biológica, y para lograrlo los prisioneros eran infectados con las enfermedades más mortales del planeta: peste bubónica, antrax, cólera, sífilis y fiebre tifoidea. Luego los científicos de la unidad estudiaban cómo cada enfermedad afectaba al cuerpo humano. En un caso documentado, los soldados secuestraron a una mujer junto a su bebé recién nacido. Ella sabía que no iba a sobrevivir, pero suplicó que al menos salvaran al niño. En su lugar, ambos fueron utilizados para experimentos con la peste bubónica. Y si creías que no podía ponerse peor, lamento decepcionarte. Una vez concluida la fase de observación, el personal de la Unidad 731, a quienes me cuesta incluso llamar científicos o seres humanos, pasaba a los procedimientos prácticos. Cada uno de los prisioneros infectados durante los más de 10 años de funcionamiento de la instalación fue sometido a vivisección. Es decir, les practicaban cirugías sin anestesia, todo en nombre de la investigación. Te preguntarás cómo alguien podía tratar así a las personas. La cuestión es que el personal de la unidad no veía a sus víctimas como personas. Entre ellos simplemente las llamaban troncos. Era una forma de deshumanizar por completo a estas pobres personas y poder tratarlas como objetos. Todo bajo la fachada oficial de que el centro era un aserradero. Sin embargo, hubo raros destellos de humanidad dentro de los muros de la Unidad 731, como el caso de Naokata Ishibashi, un simple técnico que una vez le dio en secreto un espejo a 2 prisioneras. Y si alguien se hubiera enterado de lo que hizo, no habría tenido oportunidad. Lo habrían ejecutado en el acto, porque ni siquiera su propio personal estaba a salvo de la brutal disciplina de la unidad. Una vez un guardia contrajo la peste tras haber tenido contacto accidental con un prisionero infectado, y en lugar de recibir tratamiento médico, fue sometido a la misma vivisección que los sujetos de prueba. Y después de que los científicos lograron crear cepas bacterianas con una tasa de letalidad casi del 100%, entró en acción la División de Armas Biológicas. Ellos eran los responsables de las infecciones masivas en China que mencioné antes. En el verano del 42, el ejército imperial japonés, bajo el mando de la Unidad 731, entregó casi 136 kilogramos de bacterias de paratifoidea y antrax a la ciudad de Jinhua. Las diseminaron a través de alimentos y fuentes de agua. La enfermedad comenzó a propagarse rápidamente, pero de forma inesperada, el propio ejército japonés entró en las zonas infectadas y casi 10.000 soldados resultaron contagiados y más de 1.700 murieron. La cantidad de civiles fallecidos fue incalculable. Y aún así, el jefe de la Unidad 731, Shiroishi, creía que estaba haciendo lo correcto por la seguridad de su país. Lo más perturbador es que quienes estaban más alto que él compartían esa misma mentalidad. Por eso los proyectos de Ichi seguían recibiendo más apoyo y más fondos, y por eso los horrores que él y su equipo cometieron solo se volvieron más atroces. Inyectaban a los prisioneros agua de mar y sangre de animales para observar los efectos, momificaban a las víctimas vivas bajo lámparas de calor, y por el contrario las sometían a frío extremo, y uno de los experimentos consistía en congelar las extremidades de los prisioneros en agua helada y luego destrozarlas. En cierto momento, todos los que terminaban en aquella prisión comprendían su destino, no saldrían con vida. Quebrados por el miedo se rendían, caminando hacia su final como corderos al matadero. Solo se conoce una excepción: un prisionero de guerra capturado en Manchuria que resistió y fue sometido al frío extremo como forma de tortura. Lo desnudaron y sumergieron en agua helada para probar cuánto tiempo podía resistir el cuerpo humano antes de sucumbir a la hipotermia. Al darse cuenta de que pronto moriría, escupió a sus captores, los maldijo y los insultó hasta que su cuerpo ya no pudo soportar el frío. Después de eso compartió el mismo destino que los demás. En raras ocasiones algunos prisioneros eran calentados después de la exposición al frío, pero solo para determinar si las extremidades podían recuperarse. No existían límites para la crueldad tras los muros de la Unidad 731. Los prisioneros eran utilizados para probar el filo de espadas y cuchillos, el radio de explosión de granadas, el poder de penetración de armas de fuego y la efectividad de los lanzallamas en escenarios de combate. Otra área espantosa de investigación era la guerra química con gases. Hoy en día consideramos a quienes usan ese tipo de armas con absoluto horror y repulsión. Pero en la década del 40, la élite de la ciencia japonesa experimentaba con seres humanos utilizando gas mostaza, gas sulfuroso y distintos agentes nerviosos. Algunos sujetos de prueba sobrevivían un poco más, pero solo cuando probaban equipamiento militar protector.
el cual efectivamente resultaba eficaz. Sin embargo, en aquel infierno no existía la compasión. En los registros se sabe que los niños fueron utilizados en los experimentos igual que los adultos. Cuando los científicos quisieron probar los efectos de la alta presión en el cuerpo humano, eligieron a un niño de entre 8 y 10 años. Lo habían robado de sus padres, quienes fueron ejecutados o torturados en laboratorios cercanos. El niño fue colocado en una cámara especial donde los investigadores aumentaban gradualmente la presión atmosférica. Documentaron cada etapa de su sufrimiento mientras sus pulmones se comprimían hasta el punto de asfixia. Y una vez que obtuvieron los datos que querían, redujeron rápidamente la presión, matando al pobre niño al instante. Me encantaría terminar la historia aquí, pero me siento obligado a contarte toda la verdad sobre la unidad 731, porque existía algo aún más horrendo, quizás lo más repugnante de todo, y tenía que ver con mujeres embarazadas. Algunas fueron sometidas a cesárea sin anestesia solo para extraer a los recién nacidos con fines experimentales. Otras fueron infectadas con enfermedades de transmisión sexual para que los investigadores estudiaran cómo progresaban las infecciones no solo en las mujeres, sino también en los niños que llevaban en el vientre. Eso es todo. No entraré en más detalles. No quiero hacerlo y no puedo. Aún así te estarás preguntando qué ocurrió con la instalación y con los monstruos que estaban detrás de ella. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminaba, los soviéticos invadieron Manchuria, poniendo en riesgo a la unidad 731 de ser descubierta o peor aún, capturada por los soviéticos. Entonces el Ministerio de Defensa japonés ordenó a Ishii destruir de inmediato todo lo relacionado con el proyecto. Él a su vez dio la orden de ejecutar a 600 empleados chinos y eliminar a los prisioneros restantes, que eran más de 300 personas. Las pobres almas fueron sacadas de sus celdas y se les entregaron pedazos de cuerda. Cuando comprendieron para qué era, algunos la usaron, eligiendo terminar su sufrimiento por su propia mano. Otros se negaron, y entonces los guardias sacaron tazones con agua mezclada con veneno. El resto fue asesinado con inyecciones letales. Después de eso, Ishii ordenó a todos los implicados en el proyecto desaparecer y llevar el secreto a la tumba. Y lo decía literalmente. A cada uno se le entregó una cápsula de cianuro de potasio en caso de ser capturado. Todos los registros fueron destruidos y el ejército hizo volar por los aires la instalación, aunque partes de ella, como las secciones subterráneas, eran tan sólidas que sobrevivieron parcialmente. De cualquier modo, Japón no planeaba rendirse. El 26 de marzo de 1945, oficiales militares y Shiro Ishii finalizaron un plan con un nombre poéticamente macabro: Flores de cerezo en la noche. Era un ataque coordinado contra civiles en Estados Unidos, específicamente en San Diego, Los Ángeles y San Francisco. El plan consistía en usar submarinos de la Marina Imperial para lanzar hidroaviones que dispersarían peste bubónica, cólera, tifoidea, dengue y otros patógenos mortales desarrollados por la Unidad 731. La operación fue retrasada debido a la fuerte oposición del jefe del Estado Mayor, Yoshijiro Umetsu, quien comprendió que un ataque así podría convertir todo el planeta en un foco de enfermedades letales. Sin embargo, Flores de cerezo en la noche volvió a mencionarse meses después, el 2 de septiembre, cuando Japón se rindió. Algunos propusieron modificar el plan, infectar a las tripulaciones de sus propios submarinos y enviarlos a una misión suicida hacia los Estados Unidos. Pero nada de eso fue necesario, porque entonces llegó a Japón el teniente coronel Murray Sanders. Siendo microbiólogo, Sanders estaba centrado en las armas biológicas y quería acceder a la investigación japonesa. Amenazó con que si los japoneses no cooperaban, Estados Unidos los entregaría al tribunal soviético, y así obtuvo los datos de la unidad 731. Sanders entregó sus hallazgos al general Douglas MacArthur, quien hizo algo inconcebible. Les ofreció a los científicos japoneses un trato. Si entregaban todos los datos experimentales de la unidad 731, ellos recibirían inmunidad total. Y los japoneses aceptaron. Los crímenes de la unidad nunca se mencionaron en el Tribunal de Crímenes de Guerra de Tokio, y el propio gobierno de Estados Unidos se aseguró de ello. ¿Y sabes qué pasó con los científicos que llevaron a cabo esos horrendos experimentos? Nada. Muchos se convirtieron en médicos respetados y otros cambiaron de nombre y vivieron el resto de sus vidas en paz. Japón, por su parte, negó la existencia de la unidad 731 y sus atrocidades hasta 2018, cuando finalmente lo admitieron, revelando los nombres de 3.607 científicos involucrados, incluidos 2 príncipes de la familia imperial. Solo unos pocos participantes de esos experimentos sádicos se atrevieron a hablar. Hoy son ancianos que suplican perdón. Aún así, ellos pudieron vivir sus vidas. Sus víctimas nunca la tuvieron.
Lo siento, pero no tengo idea de cómo terminar esta historia. Así que si tienes algo que decir, déjamelo saber en los comentarios.